Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se le acercaron y uno de ellos le preguntó para ver si podía sorprenderlo en alguna palabra que lo comprometiera. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y el primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos está contenido todo lo que enseña la ley y enseñaron los profetas. Palabra del Señor. La lectura que hemos escuchado del profeta Ezequiel es preciosa. Tomada del capítulo 37, nos habla de la resurrección. La resurrección vista por el profeta se trata de un valle donde hay muchos huesos secos y Dios se encarga de reconstituir estos huesos, ponerle tendones, músculos y construir de nuevo los cuerpos. Entonces esto es un signo de lo que va a suceder el último día, cuando vuelva el Señor, en la resurrección de los muertos. Todos vamos a volver a vivir con nuestro cuerpo, sea para la salvación eterna, la vida eterna, un cuerpo glorioso, semejante al de Jesús y de María, o un cuerpo hecho para la condenación eterna en el infierno. Pero todos vamos a resucitar, porque somos personas humanas, no somos ángeles. Estamos hechos de carne y hueso, pero también de espíritu. Entonces, la muerte no es para siempre, ¿no? Es la separación del alma con el cuerpo, terminará el día último, cuando el Señor vuelva a juzgar a vivos y muertos. Y como Él será juez, hará esta discriminación entre los que se salvan y los que se condenan. Pero también se puede entender este mensaje como la acción salvífica de la Iglesia en el correr de los siglos, que parte con Jesús. Jesús vino al mundo con estas palabras que dice Ezequiel: yo mismo abriré vuestros sepulcros, pueblo mío, y sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra. Entonces el Señor nos promete una resurrección ya en este mundo. ¿Y cómo se realiza ella? Desde el bautismo. Cuando somos bautizados, todos pasamos por esta Pascua. La muerte y la resurrección de Cristo se da en cada uno de nosotros. Por eso comenzamos a vivir como hijos de Dios. Pero como dice San Pablo, todavía no se ha manifestado todo lo que seremos. La plenitud será entonces en la resurrección final. Pero ya estamos gozando de la realidad de ser hijos de Dios. Vivimos en Cristo, Cristo vive en nosotros. Por tanto, somos resucitados en Cristo. Y en eso consiste el mandamiento de Dios que dice el Evangelio, ¿no? Jesús declara cuál es el eje central de la ley divina. Hoy que nos estamos preocupando tanto con la ley principal, ¿no? Por ejemplo, la Constitución en Chile que se está buscando es la ley fundamental, lo que le da soporte, origen, la raíz de todas las otras leyes, las leyes civiles, digamos, y también judiciales de todo tipo, las leyes criminales, civiles, todo va a nacer de la Constitución. Pero nosotros como cristianos también vemos una Constitución anterior a eso. ¿Cuál es la ley de Dios? Para un cristiano, la ley que nos rige no solamente viene de la mente humana,
del parecer humano, de la autopercepción humana, como se dice hoy en día, sino que viene de Dios. Por eso dice ese canto maravilloso: a Dios queremos en nuestras leyes, en las escuelas y en el hogar. No queremos sacar a Dios de nuestras leyes, todo lo contrario, queremos que se note la ley de Dios, porque nosotros, como dice San Agustín, fuimos creados para vivir en Dios, y nuestro corazón estará inquieto, estará infeliz, viviremos en desgracia absoluta mientras no nos fundamentemos en Dios. Por eso Dios es lo principal en nuestra ley y debería ser también en nuestra Constitución. Nosotros somos cristianos, somos católicos, pero también somos ciudadanos de este mundo y debemos hacer valer nuestra posición. No nos podemos quedar callados, porque si no, vamos a ser cómplices con una ley que no es de Dios, sino con una ley que viene de Satanás. La ley del demonio es la ley de la muerte, de la cultura de la muerte. Por ejemplo, cuando este proyecto constitucional dice que está permitida la muerte hasta el momento del nacimiento, ¿no es cierto? Porque en el fondo eso es lo que está dejando abierto, que pueda haber un aborto legal incluso hasta el 9º mes. Eso no es ponerse del lado del más débil, o cuando está abriendo la puerta para la muerte digna, es decir, la eutanasia. Eso no es ponerse del lado del más débil, sino que es la ley del más fuerte. Como decía un filósofo antiguo, un sofista llamado Trasímaco, lo justo es lo que le conviene al más fuerte. El que tiene más poder domina al más débil en la sociedad. Y eso no es la ley de Dios. No puede ser así. Dios dice: hay que amar al prójimo como a sí mismo. Y eso significa servir y ayudar al más débil, al niño que está por nacer, al enfermito, al anciano que necesita más cuidados. Una sociedad que se fundamenta en una ley auténtica siempre busca ayudar al más débil, la parte más débil de la sociedad, no deshacerse de ella como un trasto viejo, como pretende este proyecto constitucional, que es realmente una ley muy injusta, muy inicua. No se puede uno creer cristiano, católico, y votar a favor de eso. Es imposible ser católico y estar de acuerdo con el aborto, por ejemplo. Solo por decir un punto muy negativo que tiene ese proyecto, que no está inspirado por Dios de ninguna manera, tal como dijeron nuestros obispos claramente el 22 de julio pasado en una carta a todo el país. En el espíritu de esta cultura de la muerte vemos también lo que está ocurriendo en Nicaragua, un gobierno totalmente diabólico que tiene esta forma de ver la política tan injusta, tan maligna, ¿no es cierto? Y por eso vemos la persecución a la Iglesia. Hoy fue arrestado el obispo que estaba preso en su propia casa y llevado, ¿no es cierto?, quizás a dónde. Si en estos regímenes dictatoriales siempre se persigue a los cristianos, se les tortura, se les mata, y eso ha ocurrido siempre. Y Jesús ya lo había profetizado: a ustedes los perseguirán, pero serán felices cuando sean perseguidos por las fuerzas del mal. Ahora, nosotros en Chile, ¿queremos que estas fuerzas del mal nos gobiernen? Bueno, primero tenemos que tener claro cuál es el mandamiento de Dios. Y eso lo dice Jesús claramente hoy. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Primero, Dios. Segundo, Dios. Tercero, Dios. Y una ley que no se fundamenta en Dios, simplemente se fundamenta en Satanás, en el príncipe de las tinieblas. No hay términos medios. Y por último, dice Jesús, esta ley se complementa con: amarás al prójimo como a ti mismo. Si uno se protege a sí mismo, cuida su cuerpo, también debe cuidar el cuerpo de los más débiles, de los niños por nacer, de los enfermos, de los abandonados, de los pobres, como nos enseña tan bien San Alberto Hurtado, a quien celebrábamos ayer. Por tanto,
hay que ser más claro, ¿no es cierto? La Constitución tiene como 500 artículos y uno se puede enredar un poco con eso, ¿no? Pero tenemos que tener clara cuál es la Constitución de Dios. Y hoy día Jesús la dice: amar a Dios, amar al prójimo. Eso está de acuerdo con la ley que nos están proponiendo. Cada uno debe ver con su conciencia y actuar entonces como debe. Pero el Señor nos va a juzgar al fin de los tiempos. Y según nuestros criterios, según nuestras actitudes en este mundo, dependerá si somos resucitados para la salvación eterna o para la condenación eterna.